Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Tu Señor Dios de ser, que nos prospera todos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo, en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre.
yo y el Padre somos uno. Palabra de... Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara de nuestros pasos. Amén. Amén. Hoy, por tercer día consecutivo, estamos leyendo el Evangelio según San Juan en el capítulo 10. Y hemos leído del 1 al 10, del 11 al 21, y hoy leemos del 22 al 30. Cuando coincide con este ciclo, el que se proclamó el domingo, entonces se sigue leyendo un pedacito más adelante, para que nosotros tengamos esa certeza al escuchar a esa iglesia que es madre y maestra. ¿En qué nos han insistido estos 3 días? En escuchar la voz del pastor. ¿Quién es el supremo pastor? Jesús. Que el domingo dijo: yo soy la puerta, el que pase por mí. Y eso tendríamos que hacer nosotros muchas veces en la vida, pasar a través de ese Jesús. Pero luego dice: no solo soy la puerta, yo soy el buen pastor que da la vida. Y ayer les decía cómo uno se puede gastar por los otros, pero en ese gastarse también se va alimentando y se va llenando. Y ponía el ejemplo de las mamás. Hoy se va a dar ya en este último trozo del Evangelio un encuentro de los fariseos y los judíos con Jesús. Pero ese encuentro es más bien un desencuentro. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús se encuentra con los fariseos, escribas, saduceos, se separan más y más. Es un desencuentro por las diferencias que no se aceptan, porque ese Jesús que se ha hecho ver como hijo de Dios, que hoy decía: yo y el Padre somos uno, va generando división entre ellos y va generando más división con ellos, desencuentro, por las desavenencias y porque no entendemos y no lo aceptamos. Algo que les he repetido muchas veces: las diferencias hacen difícil la convivencia, pero enriquecen la vida. Que el otro piense diferente es normal. Que tenga razones para pensar y obrar de manera diferente es normal. Pero que se tiene que aprender a vivir también con el otro y sus diferencias. Claro. Y aprender a vivir algo que también les he dicho: esas diferencias hacen difícil la convivencia, pero que enriquecen la vida. Vean todos los detalles que puede sacar uno del Evangelio. ¿Recuerdan qué tiempo era? Era invierno. Por eso se dice que Jesús, ¿sí?, murió, y todo ese acontecimiento se dio entre los meses de marzo y abril. ¿Pero qué significa que el Evangelio haga énfasis en que era invierno? Que el invierno
no son lluvias. Invierno es frío. Es la frialdad en la que vivimos los seres humanos con respecto a Jesús. Eso significa que sea invierno. Y recuerden que en medio de esa frialdad o en medio de ese frío, en esa temporada, aparece la luz y aparece aquel que celebrábamos en Navidad como el sol que nace de lo alto. Y si el sol nace, y por eso celebraban en antiguo la fiesta del sol renaciente, es porque eso significa que habrá vida a donde llegue esa energía del sol. Los paganos, con todo y paganos, por eso celebraban al astro rey, al sol. Y nosotros decimos que Jesucristo es ese sol de justicia. Entonces, qué interesante que si ellos preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos francamente si eres tú. Jesús dijo, ya se los dije, pero no creen. Entonces, ¿para qué siguen preguntando? Y si no creen a la palabra, ¿crean a qué? A las obras. Porque las obras que yo hago, ¿en nombre de quién? En nombre de mi Padre. Una tarea de todos debería ser esa, esforzarnos por descubrir cuál es esa voluntad de Dios en mí. Esa es la tarea. ¿Cuál es esa voluntad de Dios en mí? Ahí está la tarea. Venga, descúbrala. Y obre en el nombre del Señor. Y viva unido en pensamiento, en palabra y en obra a ese Dios cuya voluntad ya usted descubre en su interior. Hay que trabajar por ello. Y lo que el Padre me ha dado es más que todas las cosas, y por eso nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Y si se entrega y si se ofrece, con mayor razón se recibe. Y se va a cumplir luego lo que decíamos con el Salmo 86. Alaba al Señor toda la tierra. Alaben al Señor todas las naciones. Pero nosotros ya lo estamos haciendo. Y se cumplió a tal punto que leyendo Hechos de los Apóstoles nos dicen que después de la dispersión provocada por la muerte de Esteban, los apóstoles siguen huyendo, siguen desplazándose y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y allí encontraron gentes deseosas de conocer a ese Jesús y se lo anunciaron. Y se fueron convenciendo tantos con su enseñanza, que es allí donde los empiezan a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque hablaban y obraban en nombre de Cristo. Así como Jesús, el Cristo, hablaba y obraba en nombre del Padre. ¿Y entonces nosotros qué? ¿En nombre de quién obramos? Pero antes hablamos. Y que si decimos bonito, obremos bonito. Y que haya desavenencias, sí. Pero veníamos repitiendo, comulgar con el otro. Que no es fácil, no es fácil. Porque no acepta que yo sea diferente. Pero hagámoslo fácil. Encarnando la palabra. Y sobre todo, siguiendo a ese Jesús camino, siguiendo a ese Jesús vida, siguiendo a ese Jesús verdad. Y la verdad es el camino que nos lleva a la vida, pero que hablen las obras y creamos a la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. El camino.